Amén. Pues bueno, entonces vamos a continuar con este segundo paso de alinear tu petición a, a la palabra de Dios, a lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Porque Dios no te va a dar algo que no te haya prometido. Pero si Dios te lo prometió, por imposible que parezca, como estábamos estudiando en Abraham, entonces no podemos dudar, ¿me entiendes?, del poder de Dios. Para con eso tenemos que estar plenamente convencidos, ¿ya? Entonces, la palabra clave es plenamente convencido, que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Así es que nosotros tenemos que estar convencidos que tenemos lo que Él escribió en su palabra, por imposible que parezca en nuestro mundo físico, ¿ya? Y esa es una de las bases principales en las que tenemos que fincar nuestra fe. Muchas veces también cuando oramos por personas, nosotros oramos y decimos si es tu voluntad. Y en realidad la voluntad de Dios está escrita en su palabra y Él no cambia. O sea, en el caso de la enfermedad de una persona, la Biblia dice claramente que Cristo llevó nuestras enfermedades. Si esta persona nació de nuevo, es un hijo de Dios, está bajo esa promesa. Entonces yo no le puedo preguntar algo a Dios que yo ya sé que es su voluntad, porque de lo contrario, en Isaías 53, versos 4 y 5, no diría que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él llevó en pasado, si no fuera su voluntad. Tenemos que estar seguros de la voluntad de Dios. Es como cuando echamos fuera demonios. No le vamos a hablar al demonio y le vamos a decir, te echamos fuera en el nombre de Jesús, sí es su voluntad. Obviamente ya estamos seguros que es su voluntad, ¿no? Entonces cuando oramos con una persona tenemos que orar por convicción o por nosotros mismos y creer que lo que la palabra de Dios dice es una realidad, aunque nosotros miremos obviamente que las circunstancias no lo estén experimentando en el momento. Por eso es la fe. Si nosotros miramos que la persona no está experimentando ese reto, ese problema como falta de salud, entonces obviamente ¿para qué vamos a necesitar la fe o para qué vamos a ni siquiera orar por la persona? Sino porque esta persona tiene ese reto, vamos a orar por ella. Y si es una persona que recibió a Cristo como Salvador, está bajo la promesa, vamos a creerle a Dios que Cristo llevó sus enfermedades en la cruz del Calvario. Por lo tanto, reprendemos cualquier enfermedad que intente llegar a su vida o que trate de apoderarse de su vida, y le creemos a Dios parado firmemente que ella, por ser hija de Dios, Cristo llevó sus enfermedades en la cruz del Calvario, ¿ya? Entonces la palabra clave es en Romanos 4:17, es que Abraham estaba plenamente convencido, aunque se miraba imposible al momento, ¿ya? Entonces vamos a ver, uniendo el paso 1, que es dar la palabra de Dios como verdad, y luego alinear nuestra petición a la palabra de Dios. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Marcos 11:24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido o serán concedidas. O sea, ¿y eso por qué? Porque su palabra es una verdad. Y si es una verdad, primera de Juan 5:14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad, y porque cuando oramos y pedimos tenemos que creer que ya las hemos recibido, ¿ya? Entonces, aquí dice que, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, obviamente en cualquier cosa conforme a su voluntad, porque imagínense, ¿ya? Sabemos que ya tenemos las peticiones que hayamos hecho. Aquí tenemos la combinación de los dos pasos en el que nos damos cuenta del por qué es que tenemos que dar por hecho lo que Él dice. Y esto nos lleva al tercer paso, que se llama alinea tus acciones y tus palabras a la palabra de Dios.
En el otro era alinea tu petición a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Porque alinearla es que yo voy a pedir conforme lo que Dios tiene estipulado que es para mí y lo que Él prometió que me pertenece. Pero ahora en este tercer paso es alinea tus acciones y tus palabras a la palabra de Dios. Vamos a ver cómo es esto. Estamos hablando de operando en fe. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. La palabra fe es confianza, la palabra fe es creer y actuar. Entonces, pero teniendo el mismo espíritu de fe, una plena confianza por el cual creemos y actuamos, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si nosotros creemos el paso 1 y el paso 2, tenemos que manifestarlo en nuestra acción. Si creemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, ¿por qué las volvemos a pedir? ¿O por qué actuamos o hablamos como que no las tuviéramos? Esto desactiva la promesa de Dios y no tiene el provecho y todo lo que nosotros podemos recibir en Cristo, lo que podemos recibir que es en Cristo, ya lo recibimos. Pero fíjese esto, si nosotros nos ponemos a recordar en el proceso de nuestro estudio, nosotros estudiamos acerca del pueblo de Israel. Y es solo uno de los ejemplos. Por ejemplo, Josué y Caleb no mencionaron para nada las circunstancias, y los otros 10 espías sí. Los 10 espías recibieron lo que ellos creyeron, que fue enfocarse en las circunstancias, porque ellos no solamente creyeron, actuaron en base a lo que creían y hablaron en base a lo que creían que eran las circunstancias. Pero Caleb tuvo un diferente espíritu. Caleb y Josué hablaron lo que la promesa de Dios decía. Entonces dice la Biblia que aunque la promesa tenía provecho, a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Entonces básicamente nosotros creemos, por tanto hablamos. ¿Me entienden? Y entonces, porque nosotros le creemos a esa palabra, nosotros lo manifestamos, no las circunstancias. Porque como ya les dije, las circunstancias probablemente se muestren imposibles, unas circunstancias difíciles, pero nosotros le creemos a la palabra y al igual que Caleb, no nos enfocamos en esas circunstancias, sino en la palabra. No negamos esas circunstancias, porque la Biblia dice que caminamos por fe y no por vista, porque lo que se ve, no se niega lo que se ve, tiende a cambiar, pero lo que no se ve es eterno. Entonces nosotros básicamente le creemos al poder de Dios, no al poder de las circunstancias, porque Dios no está sujeto a estas circunstancias. Entonces nosotros le creemos ya a la palabra de Dios, porque eso activa la palabra de Dios. Pero como les decía, nuestras acciones y nuestros hechos muchas veces no van acorde a lo que la palabra dice. No van acorde a lo que esa palabra está hablando. ¿Ya? Así es que, entonces no va acorde a esa palabra. Déjeme, aquí parece que apareció algo negativo. Algo negativo apareció, pero bueno, vamos a creerle a Dios que ahí está. Vamos a continuar. Entonces, vamos a seguir. Ok, entonces cuando nosotros pedimos al siguiente día estamos otra vez en la fila para pedir lo mismo. Venimos y pedimos lo mismo, entonces básicamente anulamos la oración anterior. Porque nosotros queremos ver las cosas ya. Queremos ver las cosas ya. Yo recuerdo que a nosotros nos enseñaban que había un juez que era malo, que no creía ni en Dios, que no respetaba a Dios ni a hombre, pero que había esta anciana que le insistía tanto
Y que pues él dijo, bueno, antes de que me canse esta mujer le voy a cumplir. Entonces sacaron la idea de estar a Dios insistiéndole, 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 insistiéndole. Pero en realidad Dios no es el juez malo que necesita que le insistan. Ahí está siendo, ¿me entienden? Básicamente un ejemplo de lo que es un juez malo y lo que es un juez bueno. Dios es bueno. No hay necesidad que se tarde tanto en respondernos, pero han tenido ese concepto que tiene que estar encima y encima de Dios pidiéndole lo mismo y no nos damos cuenta que en realidad estamos operando en incredulidad y en duda. ¿Me entienden? Entonces hay muchas cosas que tenemos que cambiar, por eso para poder operar en fe, en esto que estamos enseñando, es que nosotros nos tenemos que alinear a lo que está escrito. Entonces, si la palabra dice que nosotros tenemos algo, lo tenemos y nos pertenece. ¿Ya? Entonces, y todo lo que nosotros podamos recibir es en Cristo. Y ya lo recibimos en su sacrificio en la cruz del Calvario, porque todo lo que el hombre posee se perdió por causa del pecado. Y esto trajo maldición que se ve manifestada en 3 áreas grandes: pobreza, enfermedad y muerte. Y la humanidad ha sido vendidos al pecado y operando en la maldición del pecado. Pero en Cristo Jesús recibimos redención. ¿Y qué significa la palabra redención? La redención viene del prefijo de nuevo y emeré, comprar. Acá fíjense bien. Literalmente significa comprar de nuevo. O bien, para volver a adquirir, se aplica pago para obtener esa libertad. O poder comprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. En sentido figurado, la redención también es la liberación, oiga, mediante de una acción, de un vejamen, dolor, penuria u otra adversidad. Se aplica particularmente a conceptos espirituales y religiosos esenciales en el cristianismo. El Redentor es quien redime. Entonces, y en Cristo Jesús la maldición del pecado fue clavada en una cruz del Calvario y con todo lo que era contrario a nosotros. Entonces nosotros estamos vendidos al pecado, estábamos esclavizados del sistema, del mundo, porque nosotros básicamente por causa del pecado de Adán, nosotros entregamos nuestra mayordomía al enemigo y estábamos esclavizados de él. Estábamos bajo su tiranía. Por eso dice la Biblia que en Cristo Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Nos trasladó. Entonces tú ya no estás operando bajo el reino de las tinieblas. Por eso es que tus acciones tienen que alinearse a lo que está escrito. Entonces, si la Biblia dice que tú ya fuiste trasladado, en tu boca tiene que haber esa libertad. No está sujeto. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Entonces nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios que el pecado no se enseñorea más de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Tenemos que actuar como una nueva criatura, operar como una nueva criatura, vivir como una nueva criatura, creada según Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos sido redimidos, ya el Señor nos compró, pagó el precio por nosotros para comprarnos de nuevo. Ya no somos esclavos ni cautivos de nada ni de nadie. Por eso es que dicen Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfado sobre ellos en la cruz. O sea, el Señor ya venció. Entonces, al Él vencer, nosotros somos vencedores, dice. Y todo eso ocurrió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Pero no nos apoderamos de todas esas promesas. Nosotros nos apoderamos por medio de esas promesas, por medio de la fe, que es una plena confianza en Dios manifestada, oiga, en acción y declaración,
que es la acción de lo que hemos creído. Es la acción de lo que hemos creído. Entonces eso es bien importante, porque que nosotros tenemos que alinearnos. Si la palabra dice algo en el tiempo que lo dice, nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Si la palabra dice que es victorioso, tú habla y di que eres victorioso. Si la palabra dice que Dios suple tus necesidades, tú di, yo soy suplido. Porque tú le estás hablando a las circunstancias y las circunstancias tienen que cambiar. Bueno, entonces dice, por eso es importante que nuestras palabras sean alineadas a lo que dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es verdad y exactamente en su estructura gramatical. Ejemplo, si la Biblia dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, si la palabra de Dios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición, ¿por qué seguimos orando y pidiendo a Dios algo que Él dice que ya nos dio en Cristo Jesús? ¿Ya? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué estamos enfocados en nuestras circunstancias? Y la palabra de Dios no es verdad porque estemos experimentando esa bendición físicamente, porque si así fuera el caso, no tendríamos que aplicar fe para eso. Pero porque no lo estamos experimentando, necesitamos activar esa promesa que viene en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y eso se hace creyendo que ya lo tenemos, porque de esa manera fue que recibimos nuestra salvación. Vamos a ver cómo la recibimos. Pero no sé si estamos entendiendo este punto, que si la palabra de Dios dice que tenemos algo, ya lo tenemos. Aunque físicamente no se vea. Eso no es locura, eso es confiar en la promesa. Es como cuando cargas el cheque. Cargas el cheque, andas como que ya tuvieras el dinero, porque tiene la confianza, tiene la evidencia. Entonces nosotros tenemos que andar igual, porque nosotros tenemos la evidencia en la palabra, y está escrito. Y está escrito cuándo fue hecho. Por si la persona te está dando el cheque, te está diciendo que ese dinero ya lo tiene él en su cuenta. Entonces, cuando Dios te está diciendo, ante los ojos de Dios, lo que Él dice que nos pertenece, Él ya lo vio y lo dio como hecho en Cristo Jesús. Y ese es lo bonito, pues que Él nos lo dio a todos. Pero decimos nosotros, ¿por qué unos sí lo están experimentando y por qué otros no lo están experimentando? Entonces, Dios no hace acepción de personas de darle a unos sí y a otros no. Sino que lo que pasa es que la persona empieza a operar en fe, a creerle a Dios. A creerle a Dios. Yo recuerdo bien, y yo les platiqué también acerca de un amigo. Nosotros le decíamos el comprensivo, no recuerdo cuál es su nombre, pero este amigo tenía a su mamá que fue a México y le hicieron exámenes y le dijeron que tenía cáncer. Entonces la señora pues estaba muy triste, se deprimió, no se quería bañar, se quedaba en su cama durmiendo, no quería cocinar. Y recuerdo que ellos fueron y pidieron oración por ella y la llevaron para que ella escuchara. Y le dijeron, mira mamá, venga, vamos a ir aquí, van a orar los hermanos por usted. Le vamos a creer a Dios que Dios hace la obra. Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, le creemos a Dios que Él tiene poder para poder hacer un milagro y listo. Entonces la señora la trajeron y hicieron la oración. Al siguiente día, la señora se levantó, se bañó, se cambió y hizo el desayuno. El hijo se quedó admirado y dijo, pero mamá, o sea, ¿cómo es esto? Si ayer estaba en todo, le dijo, no, lo que pasa es que anoche que oraron, oiga, creí que Dios me sanó, y que estoy sana. Y no necesitó ir al doctor para que le hicieran otro examen, sino que ella le creyó a Dios. Eso es fe. Y eso que ella no tenía una instrucción teológica, no tenía una instrucción bíblica específica, profunda, pero ella le creyó a Dios. Le creyó a Dios y sus acciones, su palabra iban acorde a eso.
Ella todavía no estaba experimentando eso, pero le creyó a Dios y actuó en fe. Entonces, ¿qué pasó con ella? Fueron a hacerle los exámenes y cuando miraron los exámenes de México, los exámenes de aquí de Estados Unidos, miraron y dijeron, bueno, acá en México tenía obviamente cáncer, pero aquí ya no aparece el cáncer. Entonces, se dan cuenta, fue su acción de fe lo que transformó. Si nosotros aprendemos a creerle a Dios por su palabra, lo que Él dice, hablando lo que Él dice, entonces nosotros vamos a experimentar esas circunstancias que hay en nuestros contornos tienen que cambiar por el poder de Dios cuando nosotros le creemos. Pero tenemos que estar totalmente, ¿me entiende? Alineados en lo que Él dice, tanto en acción como en declaración. La Biblia habla acerca de 10 leprosos. Los 10 leprosos, vamos a buscar este versículo bíblico porque es importante que nos demos cuenta de algo ahí, que nosotros necesitamos entenderlo. No lo tenía, pero es importante que nosotros lo analicemos. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, porque esto muestra específicamente lo que estamos hablando. Fíjense esto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba de entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no tenían que decir esto. Ellos tenían que decir que estaban inmundos, que no podían acercarse, que estaban contaminados, que no se acercaran. Sin embargo, ellos pidieron auxilio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, oiga, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo lo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y dio a gran voz. Entonces, en otra versión habla de que ellos iban a medio camino. Pero mi punto es, cuando ellos iban al sumo sacerdote, era para mostrarles que su piel ya estaba sana. Ellos iban, le mostraba, le inspeccionaba y lo reinsertaba en la sociedad. Cuando Jesucristo les dijo a ellos, no les dijo, tomen, sean sanos, sino que los dejó que caminaran en su palabra, en lo que Él dijo. Y que sus acciones fueran las que hicieran que se manifestara esa realidad. Entonces ellos empezaron a caminar. Si de aquí a donde estaba el sacerdote eran 2 días, ese día que ellos caminaron, porque fue a medio camino, obviamente iban mirando la lepra todavía. Iban mirando que estaban enfermos. ¿Qué dudas no asaltaron su mente? ¿Qué pensamiento? Oye, ¿qué vamos a hacer? Ir para allá. Si todavía, mira, no estamos sanos. Si todavía tenemos el reto de la enfermedad. Pero ellos no se quedaron estancados en esto, sino que actuaron y fueron caminando en esa palabra. Se alinearon a lo que decía esa palabra, porque sin necesidad de haber visto manifestada la sanidad, ellos siguieron. Y no fue hasta medio camino que ellos fueron sanados. Entonces nosotros tenemos que actuar y tenemos que hablar nuestras palabras. Lo que Dios dice conforme a Dios lo dice. Si Dios dice que eres victorioso, eres victorioso. Si Dios dice que eres sano, eres sano. Si Dios dice que eres suplido en tus necesidades, eres suplido en tus necesidades. Eso es lo que tiene que haber en tu boca. Eso es lo que tiene que decir tus labios. Lo que Dios dice y como Él lo dice. Al tiempo que lo dice. Si lo dicen pasado, pasado, si lo dicen futuro, futuro, si lo dicen presente, presente. Tú te tienes que alinear a lo que está escrito. Bueno, entonces nosotros recibimos nuestra salvación de esa manera, y lo vamos a ver ahora, declarando lo que fue dicho. Es una parte del subtema de lo que estamos hablando. La palabra de Dios dice que somos salvos por medio de la fe.
lo que manifiesta que la fe fue lo que activó esa salvación que ocurrió hace 2000 años. Eso ocurrió hace 2000 años, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Hace 2000 años. O sea, esa salvación está ahorita activa. Pero si ustedes notan, nos podemos dar cuenta que están activa en los que han creído y han actuado en base a lo que creen y han activado esa salvación, porque no es automática. Pero ya está ahí, ya ocurrió hace 2000 años. Entonces la Biblia dice que esta es la voluntad de Dios, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él vino a todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo, sino los que creen, porque activan esa salvación. Entonces, Dios no hace excepción de personas, en el sentido tú vas a ser salvo, tú no, sino que deja que la persona sea, por medio de la fe, la que active eso. No es como que a ti te salvo, a ti no, porque entonces no diría, ¿me entiende? Que Él envió, porque de tal manera amó Dios al mundo, sino amó a los que iban a salvar. Por eso envió a Cristo, pero no Él lo envió a todos, pero Él sabe que no todos iban a creer. De hecho, en Isaías 53 dice, ¿quién ha creído? ¿Me entiende? Entonces, quien ha creído a nuestra palabra, lo que proclamamos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros miramos que eso se activa por medio de la fe. Entonces necesitamos ver específicamente cómo se hizo, porque si nuestra salvación, que es tan extraordinaria, se activó por medio de la fe, también todas las promesas se activan por medio de la fe. Y ya vimos, en primer lugar, que tenemos que dar la palabra de Dios como que es una verdad, tomarla como que es una verdad, ¿me entienden? Luego alinear nuestras peticiones a esa palabra, porque ahí está la voluntad de Dios, y ahora estamos viendo, ¿me entienden?, cómo activar esta palabra en el paso número 3, que ahora nosotros nos tenemos que alinear a lo que está escrito, a como está escrito. Entonces vamos a ver cómo fue que se activó esa salvación en nosotros. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Ya? Entonces, si nosotros entendemos, dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O la palabra de Dios, al oírla, es la que desarrolla fe en nosotros, lo que nos permite ponernos en posición y tener el ingrediente principal que se necesita para activar esa salvación a nuestro favor, que es la fe. Y esta es un don de Dios que viene predicado a través de su palabra. Entonces, la fe va compuesta de dos partes, ya lo venimos analizando y estudiando. Una es creer y otra es actuar en acción o en declaración. Bueno, vamos a ver cómo obtuvimos nuestra salvación. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que se predica? La salvación. El plan de salvación, las buenas nuevas. Que Cristo, que Dios quiso reconciliar al mundo por medio de Jesucristo, y que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios y estableció un nuevo pacto, ¿ya? Entonces, esa es la palabra de fe que predicamos. Ahora, el verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Oiga, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Bueno, entonces dice, lo vamos a repetir, Romanos 10 del 8 al 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oigan, porque con el corazón se cree para justicia, ahí está creer, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está la acción. Ahora, si analizamos, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pero ¿cuál es esa palabra? Esa palabra de fe que nos lleva a la salvación. Es la predicación del Evangelio. Cuando te predican el Evangelio. Entonces dice que si confesares, esta palabra es impactante y es uno de los ejes principales de la fe. Es uno de los ejes principales. Esta palabra es importantísima, si confesares, porque por medio de esa palabra se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca para salvación. Entonces, ¿qué significa esta palabra confesar? Nosotros estamos acostumbrados a confesar. Es como, por ejemplo, cuando confiesas todo lo que has hecho a una persona, cuando confiesas a la policía tu delito, o cuando confiesas todo lo malo que has hecho. Entonces, para nosotros esta palabra lo relacionamos a eso, pero en realidad no viene de confesar, sino viene de declarar. Entonces, esta palabra es impactante, ¿verdad? Porque esta palabra no se refiere a, como le digo, digas la verdad o sueltes todo lo que sabes. Esta palabra es una palabra griega que se llama homologeo, que es una composición. Es una composición, esta palabra griega de homologeo, de dos palabras. Palabras homo, que significa lo mismo, y logeo, que significa lo dicho. Unido quiere decir lo que fue dicho, o sea, decir lo que fue dicho. Y si notamos, es repetir lo que fue dicho. Y esa fue la palabra que activó nuestra salvación. Entonces lo vamos a leer y dice, Romanos 10:18, ¿más qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos, que si confesares, o sea, que si dices lo que fue dicho, que es una acción de fe, con tu boca. ¿Qué fue lo que fue dicho? Que Jesús es el Señor. Es lo que tienes que decir para que se active esa salvación. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante que entendamos que lo que nosotros decimos se tiene que alinear con lo que Dios dice. Lo que nosotros hablamos tiene que alinearse con la palabra. Tienes que decirlo. Si dice la palabra que en Cristo está suplido, está suplido. Si la palabra dice que eres bendecido, eres bendecido. Si la palabra dice que tienes poder, tú tienes que decir que tienes poder. Sí, pero yo no lo siento, pero es que la Biblia no se trata de lo que sientas. Sí, pero es que yo no lo puedo ver. La Biblia no se trata de lo que puedas ver, porque es algo sobrenatural. Dios te está dando ese poder y esa autoridad, pero te está dando el poder de cambiar esas circunstancias por medio de que alinees lo que tú hablas, porque creí, por eso hablé. Entonces tú vas a hablar lo que tú crees, y lo que tú crees es lo que está escrito en la palabra, y lo que Dios dice que es tuyo, aunque el presente no lo estés experimentando, ya es tuyo por fe. ¿Por qué lo dijo? Entonces, que si confesares, decir lo mismo que dicho con tu boca, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí viene lo que activó la salvación en nosotros, que es lo que hemos aprendido, que la fe es actuar en lo que creemos. Veamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo que hemos aprendido, creer y actuar. Eso es lo que conforma la fe. Bueno, de la misma forma se activan todas las bendiciones en Cristo Jesús. Decir lo que fue dicho. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque en Cristo ya tenemos todas las bendiciones. Por eso tenemos que alinear nuestras palabras con lo que fue dicho
en respecto a nuestras circunstancias. Si la Biblia dice que soy victorioso, mi boca tiene que decir lo que fue dicho, que soy victorioso, como dice en Romanos 8:37. Si la palabra dice que somos sanos en Cristo Jesús, entonces estamos sanos, como dice en Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 y 5. Y primera de Pedro 2:24, que por sus llagas fuimos, no seremos, fuimos sanados. Nosotros tenemos que parar firmes en esa palabra, homologeo. Por eso esa palabra es un eje principal, porque nos está enseñando que tenemos que decir lo mismo que fue dicho. Hebreos 10:10 dice, en esta voluntad fuimos santificados en la sangre de Cristo. Entonces tú eres santo, no por tus obras. Tus obras nunca, ningún ser humano pudiera ser santificado. Ninguno puede ser santo por las obras. Ninguno solo de nosotros. Pero nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos que ya somos santos. Hablamos lo que dice Deuteronomio 28, las bendiciones, porque Cristo clavó en la cruz del Calvario las maldiciones que eran contrarias a nosotros. La Biblia lo dice, Él ya acabó esas maldiciones, nosotros ya no estamos bajo la maldición. Entonces nosotros tenemos que hablar lo que la palabra dice, ¿ya? Entonces lo que la palabra dice que nosotros somos. Entonces en Deuteronomio 28 dice las bendiciones, que hemos sido bendecidos en nuestro salir, bendecidos en nuestro entrar. Entonces déjeme, busco acá en Deuteronomio capítulo 28, vamos a buscar Deuteronomio 28, vamos a buscarlo aquí, está más fácil. Vamos a buscarlo acá en el teléfono, se me hace un poco más fácil para no tomar. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 28. Veamos esto para que se den cuenta. Bendiciones a la obediencia. Acontecerá que si oyeres de antemano la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Estas son las bendiciones del pacto y nosotros estamos basados en mejores bendiciones que esta, pero estas nos pertenecen porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario, Cristo ya cumplió la ley por nosotros, Cristo se hizo maldición y fue clavado en una cruz del Calvario para que nosotros recibiéramos estas bendiciones. O sea, Él pagó las maldiciones por ti. Entonces, y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oiga, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Si tienes que alinearte a lo que la palabra dice. Soy bendecido en la ciudad y bendecido en el campo. Efesios 1:13, he sido bendecido con toda bendición espiritual. Todas estas son tuyas también. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Todo lo que yo trabaje, el fruto de mi trabajo, el fruto de mi tierra, el fruto de lo que me pertenece, si en su efecto tengo compañía, si en su efecto, ese fruto que me pertenece, miren, Dios no hace a un lado a las personas que económicamente están bendecidas. Él las bendice porque ellos traen fuentes de trabajo. Entonces, ellos también dicen que bendecido el fruto de su tierra, de su trabajo, el fruto de sus bestias, la cría de vacas y los rebaños, en todo efecto las posesiones que tengas son benditas. Bendito es tu canasta de arteza y de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y en tu salir. Entonces, todo este tipo de cosas, si nosotros nos alineamos a lo que la palabra dice, nuestro vocabulario tiene que decir eso. ¿Eh? ¿Cómo está? ¿No? Yo soy bendecido. Cuando salimos, por ejemplo, yo cuando salgo a trabajar, tengo, como les digo, es un trabajo bastante peligroso, tengo que andar mucho tiempo en carretera, pero cuando yo hablo digo, Señor, gracias porque yo soy bendecido en mi entrar y en mi salida, porque tú guardas mi entrada y mi salida. Estoy tratando de alinear estas palabras que vayan con la palabra de Dios y hacer homologeo, así como activé, si me entienden, como se activó la salvación por medio de creer y declarar lo que fue dicho, igualmente hago de estas palabras, yo las creo y las doy como hechas, lo digo. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Entonces, ¿qué digo yo? No, pues Jehová derrota a mis enemigos.
se levanten contra mí. Por un camino vienen contra mí, por 7 salen huyendo. Jehová Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres la mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? Que todo lo que ponga en mis manos tiene que ser bendecido, porque Dios dice que yo soy bendecido. ¿Ya? Y entonces verán los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Me entienden? Decir lo que fue dicho. Bueno, quiero avanzarle. El número 4, el cuarto paso, dice, conociendo el poder sobrenatural de la palabra. Pues esto quiero que nos demos cuenta. ¿Quién de nosotros no tiene una televisión de control remoto y disfruta al no moverse de su sillón para cambiar canales? Sería extraordinario que todo se activara con un control. Y en realidad no nos preocupa cómo funciona, pero sabemos que que algo sale del ¿cómo se llama? Del control remoto. Algo sale y cambia los canales. Ahorita ven que estaba aquí cambiando, algo sale. Yo no sé qué sale de aquí para allá, no se puede ver qué es lo que sale. Pero tiene que haber un mecanismo que nosotros no lo percibimos por nuestros sentidos, pero hay un mecanismo que lo cambia. Hay un mecanismo que lo cambia. Entonces, la palabra de Dios, fíjense bien, igualmente cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, que es verdad, y alineamos nuestra petición conforme a su voluntad, y alineamos nuestras palabras y acciones en lo que fue dicho, algo va en esa palabra que lleva una orden divina. Esa palabra lleva una orden divina. Isaías 55 del 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello en lo que le envíen. Así es su palabra. Y nosotros tenemos su palabra en esta Biblia. Y aquí dice cada palabra qué es lo que Él quiere y va con el propósito con el que va. Entonces da el ejemplo de que así como la lluvia y la nieve descienden, no vuelven a regresar. Van y llevan el propósito que llevan. No es rápido, porque llega, empieza a germinar la tierra, empieza a humedecer, entra y hace todo lo que tiene que hacer. En el caso de la nieve se tiene que derretir para entrar. Entonces toma tiempo, no te desesperes. Pero esa palabra, cuando tú hablas lo que fue dicho, está repitiendo. ¿Por qué? Dice que por la palabra de Dios creemos que el universo fue constituido de modo en lo que se ve, fue creado de lo que no se veía por la palabra de Dios. Esa palabra tiene un poder extraordinario, un poder maravilloso. ¿Ya? Y entonces es lo que quiero que nosotros nos demos cuenta. Dice, la palabra de Dios tiene un poder y siempre hace el propósito por el cual es enviada. En la parábola del sembrador que se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15, compara la palabra de Dios a una semilla. Habla de un sembrador que salió, utiliza algo físico, tangible, palpable, que todos podemos ver. Y un sembrador salió y sembró la semilla. Entonces nosotros decimos, ok, rápido viene en nuestra mente cómo es, pero está tratando de expresar algo que ocurre espiritualmente y que nos lo dice, como por ejemplo cuando habló con Nicodemo y le dijo, ¿sabes qué? En verdad os digo que os es necesario nacer de nuevo, y él se quedó, bueno, pero entonces ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y él le dijo, no, el viento va y viene y no sabes para dónde va ni de dónde viene. Entonces, así es el nuevo nacimiento, es algo que no lo puedes percibir con tus sentidos, pero que ocurre. Entonces, acá en la parábola del sembrador, él está dando un ejemplo de un sembrador que sale a sembrar y esa semilla que él riega, luego en Lucas capítulo 8, 11 dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Cuando Jesús toma algo natural para explicar algo físico humano, es necesario analizar detalladamente ese ejemplo que usa porque tiene un sentido profundo que manifiesta algo espiritual. En el caso de la palabra como una semilla, es porque la semilla tiene una ley física que Dios creó. En el caso también tiene una ley espiritual. O sea, hay una ley física para la semilla. En el caso de la ley física la podemos observar desde el siguiente verso bíblico,
donde todo fue ordenado para que reprodujera según su especie. Génesis 1:11. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra. Oiga, según su especie. Todo produce según su especie. Todo absolutamente. ¿Ya? Y esto es una ley que tanto en la semilla como en el esperma del hombre y de los animales, todo tiene que producir según su especie. Ahora que tenemos los avances tecnológicos, se ha podido descubrir que las semillas tienen una codificación genética para que se reproduzca según su especie y trae esa orden para que tome la apariencia, la textura, color y forma que debe llevar. El código genético son las instrucciones que dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. Entonces, en esa codificación genética viene la orden en esa semilla. ¿Para qué es? Analicemos. Cuando Dios compara su palabra a una semilla, está diciendo que esa semilla llega a esa orden, la lleva esa orden. Así como la semilla tiene una codificación genética, cada palabra de Dios lleva esa orden para lo que fue enviada. Lleva esa orden interna. Entonces, si es una palabra de salud, lleva esa orden. Entonces, cuando tú te alineas a lo que fue dicho, a la palabra de Dios, y de tu boca sale lo que fue dicho en la palabra de Dios, cuando tú sale como una semilla que lleva esa codificación genética para cambiar las circunstancias. Cuando tú le hablas a tus circunstancias lo que fue dicho, que es la palabra de Dios, que tiene una orden, que tiene poder, entonces esas circunstancias tienen que cambiar y no es de un día para otro. Como el ejemplo que dio, toma tiempo en el que el agua y la nieve se derrita o entre. Toma tiempo, pero tú tienes que mantenerte firme diciendo lo que Dios dice. Lo que Dios dice, la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, si tú estás en un litigio legal, o si tú estás creyéndole a Dios por justicia, por algo injusto, declara esa palabra y di: gracias, Señor, porque yo sé que tú ya estás haciendo justicia. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra no regresa vacía. Gracias, Señor. Entonces, cuando tú hablas: gracias, Señor, porque soy bendecido. Gracias, Señor, porque soy prosperado. Porque todo lo que toque en mis manos tiene que prosperar. Gracias, Señor, porque estoy viviendo en esa vida abundante que Cristo vino. Gracias, Señor, porque estoy viviendo en esas promesas del nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Estoy viviendo. Entonces, tu boca tiene que hablar lo que la palabra de Dios dice, no lo que tú percibes con tus sentidos. Entonces, eso es lo que es la fe. Fe es creer y actuar como por medio de declaración o por medio de acción, como hizo esta señora que sin saberlo, o como hicieron los 10 leprosos, que ellos fueron y actuaron, si me entienden, ellos actuaron en la palabra, no se quedaron ahí estancados y hablaron lo que fue dicho, ¿ya? Entonces, lo que nos da a entender que cada palabra de Dios tiene ese código genético y va con la orden para lo que es enviada. Si es de sanidad, es de sanidad. Si es de libertad, es de libertad. Si es para liberar, es para nuestra. Y si es para nuestra economía, va para esa economía. Lleva una orden específica. Podemos estar seguros que cuando nosotros nos alineamos a lo que está escrito, como está escrito, en ese momento esa palabra lleva una orden. Pero al igual que la semilla, tenemos que esperar que dé fruto. Y nuestro trabajo es regar esa semilla, hablando siempre lo que fue dicho. Homologeo. Porque esa palabra tiene el poder de cambiar nuestros contornos. ¿Ya? Esa palabra tiene el poder de cambiar nuestros contornos. De tornar esos contornos. Por eso es que nosotros no podemos, ¿me entiende?, quedarnos estancados y tenemos que hacer esos 4 pasos. Primero, tomar la palabra de Dios como verdad,
alinear nuestras peticiones a la voluntad de Dios que está en su palabra, a esa palabra, ¿me entienden? Y luego, como estábamos estudiando, nosotros mismos alinearnos a esa voluntad de Dios, ¿ya? Y en el cuarto paso, ¿entiendes? Alinear nosotros mismos nuestras acciones, nuestras palabras a lo que fue dicho en la palabra. Y el cuarto paso es porque sabemos, estar plenamente seguros que esa palabra lleva una orden, que esa palabra lleva una codificación genética. Lo estoy utilizando como un ejemplo simplemente, de que así como las semillas traen esa orden interna, así la palabra de Dios tiene esa orden interna para cambiar nuestras circunstancias. Pues tenemos que aplicar esto, ¿me entienden? Tenemos que aplicarlo con todas las bases bíblicas que establecimos anteriormente. Ya, ahora quiero, ya para terminar, quiero comentar esto con ustedes, ya para terminar. Nosotros no podemos manejar la fe de otras personas. Cada uno de nosotros tiene su propio nivel de fe. Y esa fe tiene un nivel que va creciendo. Ya lo vimos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, nadie trate de actuar presuntuosamente, como creer que dejar de ir al doctor o dejar de tomar medicinas, eso es fe. No. La medicina es una de las grandes herramientas que Dios ha permitido que existan. La Biblia dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Y la medicina no te destruye. Tal vez en algunas ocasiones hay mala aplicación, hay mala forma en la que tal vez es aplicada, pero en realidad la medicina es algo muy extraordinario que ayuda. No es que no sea algo de Dios. ¿Ya? Entonces, Dios ha permitido para que exista, para confrontar las enfermedades de este mundo, para personas que tienen poca o nada de fe en Él. Y para los que tienen esa fe desarrollada les sirve como una prueba. Los análisis para mostrar el milagro, los avances médicos descubiertos han permitido por todos, ¿me entiende? Que ha sido permitido por Dios, perdón. Están limitados, claro, en lo natural, pero asisten a la naturaleza. Y si tienes una enfermedad crónica, la medicina le mantiene sostenido mientras tu fe se encarga de la raíz del problema. Miren, la medicina es algo que Dios ha permitido. El hombre ha ido descubriendo los avances clínicos, los avances en la ciencia, ¿me entienden? Y la medicina en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, no sana a la persona, asiste a la persona. La medicina asiste. Por ejemplo, los dolores son sintomáticos de que hay algo malo. Cuando aparece el motorcito en el carro, el motorcito no es el problema, te está diciendo que hay un problema. Entonces, cuando hay un dolor en el cuerpo, el dolor te está diciendo que hay algo en ese problema. Entonces, la fe ayuda a que le creas a Dios, a aplicar en la raíz de ese problema, pero mientras que tú operas en fe para que se manifieste el milagro de que estás sano y tomas esas pastillas para aclarar, para acallar esa alarma y permitir que te enfoques. Igualmente, en cuestión de enfermedades crónicas, te asiste a la naturaleza, no te sana, pero necesitas tomarla. Yo he visto muchas personas religiosas, para mí es religiosismo, que tratan de imponer a otras personas, es que tú estás tomando o haciendo esto, siguiendo este tratamiento, eso no es fe. Y lo único que hacen es tratar de ponerle a esa persona, si me entienden, sin que ellos, de imponerle su fe sin que ellos sepan el nivel de fe de esa persona.
Cada una de las personas tiene su propio nivel de fe. Cada dice la palabra, tienes tu fe, tenla para ti mismo. Es tu fe. No impongas a otro. Hay muchas personas que han caído en presunción, que todavía no han desarrollado un nivel de fe, que todavía no tienen el nivel de fe necesario y van y tiran las pastillas. No, las pastillas te están asistiendo, pero Dios sana la raíz del problema. Las pastillas te asisten. Por ejemplo, si hay personas que están usando su insulina, hay la deficiencia de insulina en el cuerpo, el problema es en el páncreas, que ya no produces insulina. Mientras tú le crees a Dios en fe y estás declarando, gracias Señor porque estoy sano, ¿sí me entiendes? Esas pastillas te están asistiendo mientras se manifiesta eso en tu vida. Pero eso es importante entenderlo, porque no quiero que personas carguen la presunción. La medicina no es mala. Dice en Proverbios 3, 7 al 8, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Si la medicina fuera mala, ¿por qué la menciona el Señor? Proverbios 17, 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Medicina, nuevamente menciona la medicina. Jeremías 8:22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Para qué, pues, no se ha establecido la salud de la hija de mi pueblo? ¿Por qué menciona médico? ¿Ya? Entonces, primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué el apóstol Pablo, que habla de la fe, habla acerca de las enfermedades, de que tome vino para esas enfermedades frecuentes? ¿Ya? Isaías 38:21. Isaías había dicho que tomen una masa de higos y la pongan en la llaga para que se recupere. O sea, la medicina no está opuesta a Dios, asiste a la naturaleza. Mientras tú le crees a Dios en fe por la raíz del problema, esa medicina te asiste. Perdón, y ese es el peligro que existe en el religiosismo, de hacer que otras personas hagan estos actos de fe que es individual. Romanos 14:22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Yo quería decir esto para que no caigamos en ese tipo de pensamiento, porque yo no estoy de acuerdo en eso. Para mí se le cree a Dios en la raíz del problema y se siguen todas las instrucciones médicas. En su efecto, cuando ocurre el milagro, todos esos, resultados clínicos sirven como un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pues bueno, hermanos, estoy muy agradecido con Dios por haberme permitido compartir con ustedes. Le creo a Dios que esta palabra pues va con el propósito de que crezcamos espiritualmente, de que podamos operar en fe, de que podamos caminar en esa palabra, ¿me entienden? Le creo a Dios de que todo lo que hemos compartido pues viene a cambiar, a transformar nuestras vidas. Yo sé que no es de la noche a la mañana, yo sé que no es de un momento a otro, pero que sé que todas estas cosas se manifiestan. Así es que, hermanos, gracias por su atención. Le doy gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Voy a hacer una oración de despedida. Gracias, hermano apóstol. Dios les siga bendiciendo. Igualmente a los demás hermanos. Gracias a Dios todos estamos en victoria, a los pastores de todas las iglesias, todas las personas. Dios me los siga bendiciendo. Padre, te doy gracias en esta noche en el nombre de Jesús por el privilegio tan extraordinario que me has permitido compartirle a tus hijos, Señor. Y que las personas que son los líderes, las personas puestas para liderar, se hayan abierto para poder me permitir que comparte esta palabra con ellos. Mi Dios, yo te doy gracias.
Y le creo a tu palabra que nunca, nunca, nunca regresa vacía, sino que siempre va con el propósito con el que es enviada. Yo le creo a tu palabra que cada uno de mis hermanos, Señor, esta palabra, Padre de la Gloria, está en sus corazones y va a dar mucho fruto, Señor. Yo lo declaro por fe en la sangre bendita de Cristo, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, ha sido un gusto enorme. Dios me lo siga bendiciendo. Amén.